Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología, alimentos para mantenernos sanos. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recuerda que en la actividad anterior conociste qué alimentos son saludables y cuáles son dañinos para tu salud. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy explicarás la función de los alimentos que se deben consumir para estar saludables. Entonces, nuestros criterios son explicar la función de los alimentos en nuestro cuerpo. Además, clasificar los alimentos según su función. Para iniciar esta actividad, lee la siguiente situación. ¿Me acompañan, por favor? La señora Juana últimamente ha notado algunos problemas de salud en su hija y en su hijo. Preocupada, los llevó al médico. Doctor, mis hijos, Juan y Elsa, no están creciendo. Los veo más bajitos que sus amigos. Señora, ¿qué alimentos acostumbra a preparar en el almuerzo? ¿Incluye menestras y pescado? Muy bien, niños y niñas, recuerden releer esta situación tantas veces sea necesaria. Ahora respondan a las siguientes preguntas. ¿Por qué la señora Juana llevó a sus hijos al médico? Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, la señora Juana llevó a Juan y Elsa al médico porque no están creciendo. ¿Por qué crees que Juan y Elsa no crecen? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Seguro que se han dado cuenta que el doctor les está preguntando respecto a su forma de alimentación, ¿verdad? A lo que ellos comen diariamente. Entonces es posible que ellos no estén creciendo debido a su forma de alimentarse. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le ocurre lo mismo que a Elsa y Juan? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Pueden recordar en familia. Quizás conoces algún amigo, amiga, tal vez algún vecino o vecina o algún familiar que le esté ocurriendo lo mismo que a Elsa y Juan, ya que ellos no están creciendo como deberían hacerlo. Se lo puedes comentar a tu familiar. ¿Qué alimentos debería considerar la señora Juana para alimentar mejor a sus hijos? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, justamente el doctor nos da algunas pistas sobre estos alimentos que Juan y Elsa deberían consumir. ¿Cuáles son? Claro, las menestras y el pescado, además de otros alimentos que más adelante veremos cuáles son. ¿Qué alimentos ayudan al crecimiento? ¿Cómo lo sabes? Muy bien, niños y niñas, es momento de que comentes con tu familiar qué alimentos ayudan al crecimiento y también le comentas cómo lo sabes. Seguro que muchas personas en tu vida te han dicho varias veces que tienes que comer tal o cual alimento para que puedas crecer. Como por ejemplo, toma leche para que crezcas más. ¿Verdad? Claro, las personas suelen repetir eso, pero no es lo único que se puede comer para crecer. Más adelante veremos qué alimentos puedes consumir para poder crecer más. ¿Qué alimentos sueles consumir? ¿Tu alimentación hará que crezcas de forma saludable? ¿Por qué? Muy bien, niños y niñas, es momento de recordar los alimentos que ustedes consumen en casa y también reflexionar acerca de que si estos alimentos harán que crezcas de forma saludable y decir los motivos. Después de leer la situación anterior, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Selecciona una de las siguientes alternativas de acuerdo a lo que conoces. Muy bien, niños y niñas, a continuación leeremos cada una de estas alternativas. Primera alternativa, todos los alimentos nos brindan energía. Segunda alternativa, los alimentos nos brindan energía, nos ayudan a crecer, a estar sanos y a que nuestro cuerpo funcione bien y a fortalecer nuestros huesos y músculos.
Tercera alternativa, los alimentos solo nos dan energía y nos ayudan a crecer. Muy bien, niños y niñas, recuerden seleccionar una de estas alternativas que tú creas que responda a esta pregunta. Puedes colocar un check en cualquiera de los recuadros. Piensa en qué puedes hacer para saber si tu respuesta es la correcta. A continuación te presentaremos algunas acciones que podrías realizar para saber si tu respuesta anterior es la correcta. Buscar información en una lámina. Preguntarle a un médico. Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Muy bien, niños y niñas, recuerden seleccionar una o más acciones que te permitan responder a la pregunta anterior. Observa las siguientes imágenes y luego responde algunas preguntas. Muy bien, niños y niñas, seguro que ustedes ya se dieron cuenta que estas imágenes son, claro, alimentos. Veamos cuáles son sus nombres, tú lo sabes. Plátanos, papas, pescado y huevos, correcto. Ahora sí, respondan a estas preguntas. ¿Cuál crees que será la función de estos alimentos en nuestro cuerpo? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? De seguro, todos los alimentos que están observando cumplen alguna función en tu cuerpo. ¿Cuál será esa función? Se lo puedes comentar a tu familiar. Bien, más adelante veremos cuáles son esas funciones, pero ahora te adelanto algunas. Ayudan al crecimiento, dan energía y otros de estos alimentos te mantienen sano. ¿Cuáles te ayudarán a crecer? A ver, ¿qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Cuál de estos alimentos te ayudarán a crecer más? ¿Ya lo sabes? Señala con tu dedito. Muy bien, ahora veremos si estás en lo correcto. Muy bien, el pescado te ayudará a crecer. Más adelante veremos por qué. También los huevos, correcto. ¿Cuáles te ayudarán a estar sano? Señala con tu dedito. ¿Cuál de estos alimentos te ayudarán a estar sanos? Claro, todos los alimentos siempre te ayudarán a estar sanos, pero especialmente hay uno. ¿Cuál es? Muy bien, los plátanos. Más adelante veremos por qué. ¿Alguno te ayudará a tener energía? ¿Cuál? Señala con tu dedito tu respuesta. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, son las papas. Más adelante, como te repito, veremos por qué estos alimentos, algunos te dan energía, otros te ayudan a crecer y otros te mantienen sanos. ¿Consumes estos alimentos? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Ustedes consumen plátanos, papas, pescados y huevos? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar y también le comentas por qué lo haces. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Para saberlo, leamos el siguiente texto. Muy bien, niños y niñas, a continuación, nosotros leeremos para informarnos qué alimentos cumplen ciertas funciones en nuestro cuerpo. Algunos te ayudarán a crecer, a estar sanos y otros te ayudarán a tener mucha energía. Así es que presta mucha atención. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Estos permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Para crecer saludables y fuertes, debemos consumir diferentes tipos de alimentos. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de la salud y evita que nos enfermemos frecuentemente. Los alimentos según su función. Alimentos constructores, alimentos energéticos y alimentos reguladores. Muy bien, niños y niñas, ahora conoceremos de qué tratan cada uno de estos alimentos. Alimentos constructores son los que nos ayudan a crecer, fortalecen los huesos y los músculos, son ricos en proteínas. Ejemplos: carnes, huevos, leche, yogur, queso, lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros. Alimentos energéticos son los que nos dan energía.
Son ricos en grasas y glúcidos, es decir, harinas y azúcares. Ejemplos: pan, fideos, papa, oca, oyuco, maíz, trigo, quinoa, arroz, miel, mantequilla, aceite, maní, entre otros. Alimentos reguladores. Son los que nos ayudan a estar sanos y permiten el buen funcionamiento del cuerpo. Son ricos en vitaminas y minerales. Ejemplos: frutas, verduras, agua, entre otros. Después de leer la información sobre la función que cumplen los alimentos en nuestro cuerpo, observa las imágenes y completa el cuadro escribiendo los nombres de los alimentos según la función que cumplen en nuestro cuerpo. Muy bien, niños y niñas, entonces en esta columna nosotros escribiremos los nombres de los alimentos constructores, es decir, aquellos que te ayudan a crecer. En esta columna, los alimentos reguladores, aquellos alimentos que te ayudan a estar sanos y que tu cuerpo funcione bien. Y en esta última columna, los alimentos energéticos, es decir, aquellos que te brindan energía. Iniciemos entonces por los alimentos constructores. ¿Cuáles son? Tú ya lo sabes, ¿verdad? Claro, aquellos que son las carnes y todos los derivados de las carnes, es decir, de aquellos alimentos que provienen de los animales. ¿Cuáles serán entonces estos alimentos constructores? Señala con tu dedito. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, el pescado. ¿Qué otro alimento proviene de los animales? Ya lo sabes, ¿verdad? Correcto, el huevo. Uno más. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, la leche. A continuación, colocaremos aquí los alimentos reguladores para que puedas estar sano. ¿Cuáles son los alimentos reguladores? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Claro, las frutas y las verduras. Entonces iniciemos con el primero. ¿Cuál será? Muy bien, el plátano. ¿Qué más sigue? Claro, la sandía. Y por último, la zanahoria, correcto. Ahora sí, tú ya sabes la respuesta de esta última columna. ¿Los alimentos energéticos son? Muy bien, el pan, ¿qué más? El fideos y la papa. Muy bien, niños y niñas, recuerden que en este cuadro ustedes tendrán que escribir los nombres. Entonces, fíjate bien en los nombres de cada alimento para que los puedas escribir en tu cuadro. Tú puedes. Después de clasificar los alimentos en constructores, reguladores y energéticos, reflexiona a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué crees que sucedería si solo comiéramos alimentos energéticos? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tu respuesta se lo puedes dar a tu familiar. Seguro que ya te diste cuenta que es muy importante tener una alimentación balanceada. No solamente consumir alimentos energéticos, sino también alimentos reguladores y alimentos constructores. Los motivos tú ya lo sabes. Si consumes alimentos constructores, vas a poder crecer. Los reguladores te ayudarán a estar sano y tu cuerpo funcionará bien. Los energéticos te darán energía. Pero si solamente consumes alimentos energéticos, entonces beneficiarás a la energía de tu cuerpo, pero no estarás contribuyendo ni con el crecimiento ni tampoco con el funcionamiento de tu cuerpo. Ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial. ¿Qué función cumplen los alimentos en nuestro cuerpo? Para responder la pregunta, puedes clasificar a los alimentos según su función, elaborando un organizador como el siguiente. Muy bien, niños y niñas, completaremos este organizador. Alimentos según su función. Recuerden que ustedes ya clasificaron los alimentos según su función. Veamos entonces, para darnos energía, ¿cuáles eran esos alimentos? Claro, los alimentos energéticos, como por ejemplo el pan. Ustedes pueden seguir escribiendo más ejemplos. Para estar sanos y que el cuerpo funcione bien, ¿cuáles eran esos alimentos? ¿Ya lo recordaste? Correcto, los alimentos reguladores, como por ejemplo el plátano. Para crecer y fortalecer huesos y músculos, ¿cuáles eran esos alimentos? Muy bien, los alimentos constructores, por ejemplo, el pescado. Recuerden, niños y niñas, que ustedes pueden completar estas líneas con más ejemplos. Se pueden guiar de la lectura anterior.
Llegó el momento de reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué función cumplen los alimentos en tu cuerpo? ¿Qué hiciste para saber cómo se clasifican los alimentos según su función? ¿Qué alimentos que conoces te dan energía? ¿Cuáles te ayudan a crecer? ¿Cuáles te ayudan a estar sano? ¿Existe un alimento que te aporte todas las funciones nutritivas? ¿Cuál de los 3 grupos de alimentos será más importante? A continuación, elabora 3 fichas informativas sobre los alimentos que conoces. Puedes recortar imágenes o dibujar los alimentos. Muy bien, niños y niñas, observen el ejemplo de la ficha informativa. Aquí escribirás el nombre del alimento. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Muy bien, naranja. Origen. Recuerden que los alimentos tienen un origen, es decir, de dónde provienen. Pueden ser alimentos de origen animal, pueden ser alimentos de origen vegetal o pueden ser alimentos de origen mineral. En el caso de la naranja, es de origen, muy bien, vegetal. ¿Y cuál es su función? Recuerden ustedes la función que ya vimos anteriormente. En el caso de la naranja, que pertenece a las frutas, su función sería reguladores. De esta manera, ustedes podrían elaborar más fichas y completar las 3 fichas informativas. Ustedes pueden. Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre los alimentos. Utiliza tu esquema. Pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques tu trabajo para que lo revises en otro momento y veas cómo lo hiciste. También comparte las grabaciones e imágenes con tus amigas y amigos, profesora o profesor. Y como ustedes ya saben, es momento de evaluar tus criterios. Coloca los checks según correspondan.